Buenos días a todos, queridos hermanos, todos los que están con nosotros aquí en la obra de Alpedrete que hemos iniciado este año, 2020. Le doy gracias a Dios por vuestra vida, que el Señor los bendiga ahí donde están ustedes y sin duda alguna creemos que en poco tiempo ya podremos reunirnos otra vez y empezar lo que el Señor nos ha encomendado aquí en este pueblo de Alpedrete, ¿verdad? También le doy las gracias y bendigo la vida a cada linda persona que de una u otra forma nos va a estar viendo a través de Facebook Live, a través de YouTube. Que esta palabra de esta mañana sea una palabra de bendición, sea una palabra que edifique, que te restaure y sobre todo que sea una palabra que te motive a seguir adelante. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Una palabra del Espíritu Santo, una palabra fresca, ¿sabes? Es lo más importante de la Sagrada Escritura, que como dice su palabra no hay que añadir ni hay que quitar. Verdaderamente lo que queremos nosotros es que la palabra de esta mañana, como siervo de Dios, como pastor que Dios me ha escogido para predicar su palabra, que sea de bendición la palabra de esta mañana. Amados, quiero compartir con vosotros esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Verdaderamente creo que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos donde nosotros podamos avanzar en el reino de los cielos a través de su palabra, a través de la oración, y a Dios sea la gloria. Amados, quiero invitarte en esta mañana a la palabra del Señor. Si tienes la oportunidad de hacerte apunte, yo te animo, yo te invito, porque lo mejor es anotar, apuntar, porque verdaderamente tarde o temprano nosotros vamos a dar en ese apunte y en esa nota que nosotros hacemos. Eso es lo más importante, porque lo que te voy a predicar esta mañana, lo que voy a compartir esta mañana, es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y yo quiero compartirla con vosotros. Sí. Si tienes la oportunidad de ponerle como un título, ponle empezar una nueva etapa. Empezar una nueva etapa. Ese es el título si le quieres poner a la prédica de esta mañana, ¿sí? Y quisiera invitarte directamente al libro de Josué, capítulo 1 y del versículo 6 en adelante hasta el versículo 11. Y luego rozaremos Josué capítulo 4 y versículo 23 y versículo 24. Pero quiero ser preciso para compartir la palabra del Señor y quiero ir directamente a lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué le he puesto como título o como introducción o ponerle como vosotros queráis, amados? Porque yo le he puesto como un título: empezar una nueva etapa. ¿Por qué? Vayamos a las Sagradas Escrituras. Dice en capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y dice el siguiente versículo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Siguiente versículo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Siguiente versículo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Siguiente versículo dice: y Josué mandó, estamos en capítulo 1 y versículo 10,
Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Siguiente capítulo 4 y versículo 23 dice así: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Por último dice en capítulo 4 y versículo 24: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amados, leyendo la historia de Josué, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, es tremenda esta historia de Josué. Sí. Y leyendo esto le dije al Señor: quiero predicar una palabra de motivación, una palabra que nos pueda ayudar para avanzar, para seguir adelante, verdaderamente. Y el Señor puso en mi corazón, y esta mañana quiero compartir 3 puntos importantísimos. Siempre digo de punto porque creo que dentro de una prédica tiene que haber matices donde nosotros nos podamos también reflejar dentro de esa palabra del Señor. Verdaderamente, Josué tenía que empezar una nueva etapa. El gran líder, Moisés, ya no estaba y ahora le toca a él asumir esa responsabilidad de pasar el río Jordán. Amados, este siervo, este hombre de Dios, un militar, hombre bien entrenado en el tiempo de Moisés, Josué, fue un hombre cuando estuvo al lado de Moisés, siempre él fue entrenado. Él vio muchas cosas, muchas dificultades cuando el profeta Moisés lideraba a un pueblo. Y entre él estaba también él con Moisés. Y él pudo percibir, pudo ver las dificultades del día a día cuando el profeta Moisés estaba liderando este pueblo. De repente, este hombre que nunca pensó, Josué, liderar, tomar la rienda, como digo yo, tomar el mando de este pueblo, después Moisés nunca pensó. Y de repente muere Moisés y le toca a él asumir esa responsabilidad. Cuando él toma esa responsabilidad, no es fácil. ¿Cuántas preguntas debió de haber pasado por la cabeza de Josué? ¿Ahora qué hago con lo que está pasando? Un pueblo que era bastante rebelde cuando Moisés estaba al mando de este pueblo. Ahora Moisés ya está muerto, muere Moisés. Ahora Dios toma a Josué. Ahora él asume esa responsabilidad y en ese momento él pasa muchas preguntas por su cabeza. ¿Y ahora qué hago con este pueblo? Sabiendo, él sabía y reconocía que este pueblo, cuando Moisés estaba al mando, era rebelde, que hacía las cosas como ellos le daban la gana, no querían sujetarse a Moisés, no querían obedecer. Entre ellos había gente de todo tipo. Josué mira hacia adelante y él se pone a pensar: tengo que cruzar un río entre estos pueblos de gente que había rebelde, gente verdaderamente también de su generación, personas también que ya eran mayores, que estaban enfermas, con problemas de hueso, gente que había que pasar un río. Y él se pone a pensar: ¿cómo lo hago? ¿Qué debo de hacer? Imagínate cualquier hombre en el lugar de Josué. Y parece que fuera, en ese momento él pasa muchas cosas por la cabeza y no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacer. Pero en la vida, siempre cuando nosotros no sabemos qué hacer, hay otro ser que es nuestro Dios, que es el que nos va a decir y mostrar cómo vamos a hacer en el camino. Pero cuando vemos más o menos
esta prédica o la palabra del Señor y nos fijamos hacia el futuro, hacia el presente, no es fácil cuando nosotros tomamos una decisión de hacer algo, cuando el Señor nos encomienda, cuando el Señor verdaderamente quiere que nosotros o cualquier persona hacer algo. Porque el Dios de los cielos podía coger a otra persona, pero Él cogió a Josué. ¿Por qué? Porque vio en el corazón de Josué un valor, una valentía. Vio en el corazón de Josué que había una madurez, que había una preparación. Vio en el corazón de Josué que había una actitud positiva. ¿Y cómo? Porque cuando... Una de las cosas que nosotros tenemos cuenta cuando mandan a los 12 espías a ver la tierra tal y unos regresaron y dijeron eso es horrible, lo de acá esto, y Josué con Caleb dijo no, allá esta gente lo vamos a comer como pan. O sea, había una valentía que el Señor veía en Josué, ¿sabes? Entonces Dios no coge a personas por lo más grande que sea, por lo más fuerte que sea. Dios coge un corazón dispuesto, que tenga ese valor y esa fe y esa firmeza para avanzar, aún no sabiendo lo que le espera en el caminar, ¿sabes? Vayamos a la palabra. Dice, cuando el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Cuando el Señor le habla a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad. Le está dando prácticamente una asignación que él tiene que a él le ha elegido, ya que el profeta Moisés no lo pudo lograr hacer. ¿Sabes? Él ya sabe que en Josué puede lograrlo. Porque con el profeta Moisés no lo logró hacer, porque en vez del profeta Moisés hablarle a la roca, le golpeó. Y por eso, bueno, mucha gente dice, una también, yo creo que probablemente puede ser así, que él no entró a la tierra prometida porque el profeta Moisés tenía un carácter como todos nosotros, un carácter sanguíneo, colérico, que a veces nosotros tenemos ese temperamento. Y a veces nosotros tenemos que bajarnos un poquito porque el fuerte no somos nosotros, sino que el fuerte es Dios en nosotros. Entonces, a veces nos falta reconocer eso en nosotros. De manera que Josué tiene que tomar esta responsabilidad. Ahora, cuando él dice que tiene que repartir, o sea, esa heredad que juró a los padres de ellos. Bien, ahora si vemos en el siguiente versículo dice otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Por segunda vez le dice el Señor, ya en el versículo se dice, esfuérzate y sé valiente. Ya en el 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. Le está recomendando una vez más que debe ser muy, muy valiente para avanzar. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Obviamente había un entrenamiento aquí en ese tiempo cuando estaba Josué al lado de Moisés y Moisés estaba a cargo de este pueblo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué le dijo el Señor a Josué esto? Porque ya había pasado con Aarón, que hizo también una vez lo que le dio la gana, ¿sabes? Cuando estaba Moisés liderando este pueblo. De tal manera que el Señor le recomienda, solo que quiero que seas muy valiente. ¿Por qué le dijo ser muy valiente? Porque el mando que le estaba dando, la responsabilidad que le estaba dando el Dios de los cielos a Josué, no era fácil. Aparentemente, si lo vemos en otro punto, en otras perspectivas, parece que no fuera tan complicado, pero lo que le dio el Dios de los cielos a Josué fue una responsabilidad que tenía que tomar verdaderamente y ponerse los pantalones, como decimos siempre, bien puestos. ¿Para qué? Para llevar a este pueblo, que entre ellos verdaderamente había gente rebelde, porque no toda la gente mayores había muerto en el camino, no, había generación, que la generación de Josué estaba de acuerdo con Josué, pero el resto de gente que era mayor a Josué, había gente de toda actitud, de todo temperamento, ¿me entiendes? Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Josué, recomendándole que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque en el camino, amado, a veces la vida cristiana no es fácil. Y hablo
como creyente, como discípulo de Jesucristo. No te hablo como un pastor a pastor, te hablo como creyentes, como discípulos que somos todos de Jesucristo. Porque lo del pastor, lo del profeta, apóstol, esto es verdaderamente, ¿cómo se me fue la palabra que tenía en mente? ¿Sabes? Te hablo como discípulo, como creyente en el Señor Jesucristo, en el reino de Dios. Pero no era fácil lo que él estaba tomando. Había gente de todo tipo, pero él se encuentra en este momento, en esta difícil tarea que el Señor le había dado, y él no sabe cómo hacerlo. Por eso le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, en el camino que se llama Jesucristo, nosotros como creyentes, como discípulos, a veces queremos dejar a un lado y quedarnos a un lado, meternos a la derecha, meternos a la izquierda, ya no avanzar más, porque cuando uno está dentro del reino del Dios de los cielos, verdaderamente te pasa una cosa, te pasa otra, y tú dices, bueno, yo creo en el Dios Rey, en el Dios de los cielos, creo en Jesucristo, pero me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y a veces no queremos avanzar y nos ponemos a meditar y empieza duda en nosotros. ¿Por qué? Porque no es fácil verdaderamente los caminos del Señor. Y hay gente que se queda en el camino. Por eso hay mucha gente que en vez de avanzar en el momento que entregó su vida al Señor Jesucristo y avanzar hacia adelante, no, se quedan a medio camino. Se echan para atrás, vuelven otra vez atrás, se retiran de los caminos del Señor. Y hay mucha gente apartada que dio ese camino, que entregó la vida al Señor Jesucristo, caminó un buen tiempo y luego se quedó atrás, volvió otra vez a la vida antigua. Y eso es lo que no quiere el Señor, ¿sabes? De tal manera que le recomienda que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, porque avanza. Ahora, dice el siguiente versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si vemos en el versículo 7 dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Que en ese caminar, en eso que en esa responsabilidad que le había dado nuestro Dios a Josué, sabía que era una tarea dura, era una tarea difícil, tenía que tener valor, un esfuerzo de mentalidad, de físico y de valor y de un corazón para seguir adelante, aún no sabiendo cómo hacerlo. Y en la vida nosotros a veces nos queremos detener porque pensamos que nos vamos a encontrar con muchas cosas y no es así. Nosotros al contrario tenemos que avanzar, porque si Dios estuvo con Josué y estuvo con Moisés, también estará con nosotros. Sí, pero él le dice, para que entonces para que sean prosperados tus caminos, ¿sabes? Sin embargo, en el 7 dice, para que seas prosperado en todas las cosas. O sea que, amados, nosotros en medio de la dificultad de la vida, vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos. En medio de estas cosas que a veces en el camino, que creemos que a veces es difícil, es complicado, ahí hay una bendición y ahí nosotros vamos a prosperar. Y es lo que el Señor quiere ver, es nuestra disponibilidad, nuestro esfuerzo para avanzar. Por eso le dice otra vez en el versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que me dice el Señor, que yo en mi caminar, en mi diario andar, en la decisión que yo tome, si Él está conmigo y yo confío en Él, me va a salir bien todo lo que yo quiero hacer, todo lo que yo quiero lograr, aún donde yo quiero avanzar, aún en un camino desconocido, que yo no sé a lo mejor lo que me espera más adelante, pero si yo confío en Él y creo en Él, verdaderamente yo voy a avanzar, porque sé que yo no estoy solo, pero tengo que creer que lo que voy a hacer, lo voy a hacer junto con el Dios de los cielos, junto con el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros, un valor, una fuerza y una firmeza para seguir adelante. Y le dice, por tercera vez le manda aquí el Señor, el Dios de los cielos, a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si nos damos cuenta, le dice,
esfuérzate y sé valiente. A otra dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y luego acá le dice, esfuérzate y seas valiente. Ahora aquí ya le dices unas cuantas palabritas para que Josué se motive y diga, wow, yo no estoy solo. Le dice, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sin embargo, si nos damos cuenta, cuando en la primera parte, cuando dice esfuérzate y sé valiente, no le dice que Él estará con él. Cuando le dice por segunda vez, esfuérzate y sé muy valiente, sabes, de cuidar, lo que le recomienda que cuide lo que ha hecho el siervo Moisés o lo que ha visto del siervo Moisés. Sin embargo, ya en la tercera parte, cuando le dice, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Le tuvo que decir, en donde quiera que vaya, ¿por qué? Porque como Dios ve los corazones y no ve las apariencias, sin duda alguna vio el Dios de los cielos, que en Josué había un poco de temor. Amados, había un poco de temor. Y aquí es donde el Señor no quiere prueba los corazones. Cuando Él dice, no tema ni desmaye, porque lo que te decía a la introducción, al inicio de la prédica, cuántas cosas, cuántas palabras no pasó por la cabeza de Josué. ¿Y ahora qué hago? Con este pueblo que es difícil, no entiende, no obedece, no se sujeta, no se sujetó a Moisés. Ahora yo tomo esta responsabilidad. ¿Qué hago? ¿Me obedecerán gente de mi generación? Y ni aún así. Pero dentro de eso hay gente mayor hacia mí. ¿Qué hago con esta gente? Entre ellos gente que estaba enferma, gente que no podía andar, gente que verdaderamente era complicado, amado. Y eso es lo que el Señor en esta hora, eso es lo que el Señor verdaderamente de nosotros, verdaderamente quiere ese cambio, amado. Verdaderamente quiero decirle en esta mañana, nosotros podemos avanzar, pero creyendo que quien va con nosotros es el Dios de los cielos. Por eso cuando Él le dice aquí, bien claro, le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. Entonces cuando el Señor le dice esta palabra a Josué, es como que le inyecta ahí ese valor, esa fe, y entonces Josué recobra ánimo. Y verdaderamente hasta yo que fuera cualquier hombre, cuando alguien te dice, mira, no temas, todo te va a salir bien, yo te voy a ayudar, esto, lo otro, entonces tú cobras más fuerza. Y Josué cobró más fuerza si había pasado palabras negativas o algún pensamiento negativo de cómo hacerlo, qué es lo que va a suceder. No, pero entonces en ese momento él como que agarra otra vez fuerza y dice, wow, si Él está conmigo, yo voy hacia adelante. Y mira lo que dice en el siguiente versículo. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces aquí Josué ya cobra ánimo, verdaderamente cobra fuerza, por decirlo así, retoma otra vez esas ganas o algún momento que se quiso desmotivar, otra vez coge esa motivación. Entonces él dice al pueblo, mandó a los oficiales que se preparen y le dijo, preparen directamente comida. ¿Por qué? Porque dentro de 3 días vamos a pasar al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. ¿Por qué? Porque, amados, Josué también, a pesar que era un militar verdaderamente bien formado en el carácter, también reconocía que él solo no podía. Él tuvo que decir a los oficiales, preparaos, porque vamos a tomar el primero, él. Un hombre preparado verdaderamente en carácter, sobre todo también en ese valor, porque no era fácil, ¿sabes? Ahora, le digo, preparado comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová Dios
os ha dado en posesión. Ahora, ¿era fácil? No era fácil. Tenía que tomar esta tierra, pero tenía que tomarlo en guerra, hermanos. En guerra. Y en esta vida tenemos lucha y lo que queremos lograr, llegar, tomar y hacer no es fácil también. Pero si tienes una actitud positiva, tienes una fe, tienes un corazón para creer que quien nos llamó a hacer esto, lo otro, es Dios, no hay ninguna preocupación, porque sabemos que el respaldo lo tenemos del Señor. Y ya no pasaremos a nosotros a ser el fuerte, sino que quien va a ser el fuerte en nosotros es el Dios de los cielos. ¿Sí? Entonces Él sabe que no es fácil tomar a esa tierra. Y si vemos la historia de Josué, todo lo que Josué tomó, lo tomó en guerra. Y ahora, hermano, ¿cuántas guerras espirituales tenemos nosotros? Guerra de esto, guerra de lo otro, guerra en el trabajo, guerra lo de acá, guerra, en fin. Pero tenemos que nosotros tomar verdaderamente el yelmo, la coraza, el escudo, hermano, y calzarnos los pies verdaderamente con la presto del Evangelio y avanzar, y avanzar, y avanzar. Y yo verdaderamente es lo que hay en mi corazón, avanzar. Yo por eso le dije a mi esposa, cuando me convertí al reino y cuando me tomaron para ser líder, para poder llevar prédicas a casa, le dije a mi esposa, prepárate, porque Dios a mí me ha llamado a ser cabeza y no cola. Yo lo creí, me dejé enseñar y sigo aprendiendo. Porque en la vida también hay que dejarse enseñar de los que saben. Hay que dejarse aconsejar. Por eso, Dios es un Dios de orden. Por eso Dios es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza del hombre. Amado. Y así mismo nosotros tenemos lo más importante cuando nosotros nos sometemos a cobertura, estamos bajo cobertura, bajo autoridad. Y es lo más importante. Porque cuando nosotros estamos bajo una autoridad, también Dios nos da esa autoridad. Pero todo va en un orden de jerarquía escalonado. Así funciona el reino, amado. Entonces, no era fácil lo que le esperaba a Josué. Dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán. Dice, delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Entonces el Señor le lleva a recordar todo esto a Josué. Cómo pasaron el Mar Rojo con Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Que las aguas se detuvieron, ¿sabes? Y toda la gente pasó por allí. Entonces cuando el Señor le trae esa la memoria a Josué y le trae todo ese recordatorio, dice, wow. Entonces, aún con más fuerza vamos a ir adelante. Y entonces Josué, me imagino que se motivó más y dijo, voy adelante con la gente, con los oficiales, con toda la gente que vamos adelante a tomar esa tierra, conquistar esa tierra, la vamos a tomar, pero la vamos a tomar. Entonces, eso es lo que el Señor también a veces en cualquier momento de la vida nos trae ese recordatorio, ese pensar, lo que ha pasado y hasta dónde estamos y lo que hicimos atrás y a dónde vamos a estar nosotros en el camino que vamos avanzando, porque en la vida cristiana también vamos pasando escalones, vamos subiendo escalones, vamos pasando puentes, ¿sabes? Y nunca nos vamos a dejar de seguir pasando, de seguir avanzando hasta cuando nosotros cumplamos lo que Dios quiere que cumplamos aquí en la tierra y algún día ya nos pida para que le adoremos en espíritu y en verdad en el trono de la gracia de Dios. Pero hasta entonces, hermanos, nosotros tenemos que ponernos las pilas y por eso a mí me gusta la historia de Josué. Verdaderamente me gusta la historia de Josué porque es una historia edificadora, es una historia que transforma, que motiva, que te da fuerza, ¿sabes? Porque fue un varón como nosotros de carne y hueso. Si él pudo hacer esto, ¿cuánto más con nosotros? Pero siempre y cuando que sea el Señor el que nos llama, el que nos respalde y el que quiere que hagamos esto o lo otro, ¿sabes? Entonces, ahí él viene esa motivación del Dios de los cielos para con nosotros. Y dice, porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, de la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, la cual secó delante de nosotros, hasta que pasamos. Y eso aconteció también cuando pasaron el Jordán, lo mismo hizo el Señor. Iban con el arca del pacto, los sacerdotes con el arca.
tuvieron que detenerse cuando pusieron los pies en el agua. Las aguas empezaron a detener. Pasó todo ese pueblo. Pero cuando el Señor toma a Josué y le dice lo que tiene que hacer, no le enseña, no le muestra. ¿Por qué, hermano? Porque te voy a decir una cosa. Si en el camino que nosotros caminamos, el Señor nos muestra lo que vamos a pasar, nos echamos para atrás. No avanzamos. Por eso el Señor nunca nos muestra en el camino lo que vamos a pasar, porque si no nos va a dar pánico. Y no queremos hacer lo que Él quiere. Por eso Él siempre nunca enseña en el camino lo que nos va a acontecer. ¿Aconteces? Sí. Pero si estamos haciendo las cosas de Dios, la voluntad de Dios, todo nos irá bien. Por eso yo le animo a toda linda persona que no conoce de Dios, que andan todavía en cosas malas, que no da ese paso de fe, que cree que el fuerte es Él, que cree que todo lo puede conseguir con su fuerza, con su habilidad. Y no es así. Todo es dado por Dios. Todo. Aun cuando nosotros nos levantamos todos los días de mañana y podemos poner nuestros pies en el suelo, es un milagro del Señor. Es la gracia del Señor que nos tiene vivos, que nos pone de pie. Y aún a veces eso le cuesta reconocer a las personas. Por eso, hermano, nosotros no somos el fuerte. El fuerte es Dios en nosotros. Por eso toda linda persona, da igual la raza que sea, tiene que saber que hay un Dios poderoso que hizo el universo. Y que Él solo permite que tú hagas lo que quieres que hagas. No porque tú o alguien quiera hacer, no, es que tú lo que haces, lo que yo hago, es porque Él lo permite. Y sobre todo, pero las cosas buenas, no las cosas malas. Porque las cosas malas no son de Dios. De Dios son las cosas buenas. Compasión, misericordia, gracias, ayudar al prójimo. Todas las cosas buenas. Eso es lo que le agrada al Señor. Ahora, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Estamos en el capítulo 4, el versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces aquí el Señor, todo lo que ha hecho, se hablaba en ese tiempo. Pero ahora, amados, se está hablando en este tiempo. Todavía seguimos hablando de esta historia. Y puede que nosotros, de mi generación, estamos hablando de esta historia de Josué, pero vendrán mis hijas, vendrán mis nietos, mis nietos. Hasta cuando Cristo venga por segunda vez, se va a seguir hablando de esta historia de Josué. Por eso, hermano, lo que el Señor hizo era para tiempo presente, pasado y futuro. Y es lo que el Señor nos habla, y eso es lo extraordinario de nuestro Dios, que a través de su palabra nos enseña. Ahora, para que todos los pueblos vean que las manos de Jehová es poderosa. Nada podemos hacer si Dios no lo permite, amados. Si Dios lo permite, nosotros podemos hacer. Pero como está escrito, que nada podemos hacer si Él no lo permite. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener ese temor para con Dios. Si alguna vez hicimos las cosas malas, arrepentirnos ya de no hacer cosas malas. Si avanzar, tenemos, amado, verdaderamente, te hablo con el corazón esta mañana. Tenemos que buscar a Dios, encaminar al Señor. Tenemos que encaminar. Tenemos que nosotros empezar verdaderamente a buscar ese amor, esa felicidad, esa paz, ese gozo, esa ayuda, esa felicidad que en el mundo no hay, no existe. Solo todo esto existe en Dios. En Él existe todo lo bueno. Amado, quiero compartir 3 puntos importantísimos, que lo creo que es importantísimo. Primero, el esfuerzo en nuestra vida nunca será una opción. Es un ingrediente básico en la receta del éxito. Otra vez, amados. El esfuerzo en nuestra vida
nunca será una opción. O sea, que el esfuerzo que yo haga, que tú haces, nunca será una opción. Es un ingrediente básico en la receta del éxito. Si alguien quiere avanzar, tiene que esforzarse. Si alguien quiere lograr, tiene que esforzarse. Si alguien quiere tener esto, tienes que esforzarse. Si yo quiero lograr esto, tienes que esforzarlo. Si tú quieres algún día heredar la vida eterna, tienes que esforzarte de dejar esa vida pasada, esa vida antigua, y caminarte en el reino de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, en ese camino que se llama Jesucristo. Amado, eso es, el esfuerzo es muy importante en cada linda persona. Y a veces tenemos miedo al esfuerzo. Siguiente punto. En tu próximo paso debes de estar seguro que Dios estará contigo como lo estuvo con Moisés y Josué. Yo quiero decirte en esta mañana que el paso que tú des, que yo dé, yo debo de saber que en ese paso que yo dé, el que está conmigo, el que va conmigo, el que camina conmigo es el Espíritu Santo de Dios. Yo debo estar seguro, mi corazón tiene que estar preparado para entender, comprender y aceptar que si estoy haciendo las cosas bien, quien está caminando conmigo es el Espíritu Santo. Y yo tengo que avanzar. Pero sé que no estoy solo, estoy con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, amado. Por eso, te animo, te insto con toda humildad y sencillez de corazón, verdaderamente, que es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia, y como está escrito, y todo vendrá por añadidura. Los que nos falta, los que nos hace falta, lo que queremos lograr. Yo que sé lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr, no sé, amado, pero esta palabra verdaderamente Dios me la dio por algo, porque yo sé que alguien que me está escuchando, alguien que va a escuchar este audio, va a ser de edificación. Tercer punto y último. En el camino que tienes hacia adelante se requiere de esfuerzo, valentía, fe y un corazón dispuesto para aceptar el reto que ha predestinado Dios para tu vida. Amado, nosotros tenemos que aceptar que lo que queremos hacer se refuerza. No solamente se requiere de esfuerzo, sino que se requiere de valor. Se requiere de fe, un valor verdaderamente para levantarme todos los días y decir: Señor, yo voy adelante, junto con mi familia, y pase lo que pase, yo sé que no estoy solo, que el que está conmigo es el Espíritu Santo de Dios, y yo voy a caminar, porque yo no estoy solo. Hay alguien que está por mí, ese alguien se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el que va conmigo, el que va con mi familia. Pero tengo que llenarme de ese valor y todos los días avanzar, amados. Pero también tengo que tener esa fe para creer que lo que voy a hacer, o lo que voy a lograr hacer, o lo que me queda por delante y quiero lograrlo, también va a base de fe. Y que esa fe es una fe que tiene que venir de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y que esa fe es la que también me va a hacer lograr a tomar. Porque no solamente voy a tomarlo con el valor, con el esfuerzo, sino que yo necesito de una fe para creer y entender que quien quiere que avance es Dios. Amado, eso es lo que se requiere. Por eso, ahora, lo que el Señor ha predestinado, yo tengo que aceptar el reto. Y Dios a veces a nosotros nos reta también. ¿Cuál es tu reto, amado? ¿Cuál es el paso que tú quieres dar? ¿Cuál es el siguiente paso que tú quieres dar? ¿Cuál es verdaderamente lo que tú quieres o lograr hacer en tu vida, lo que te queda por delante? Yo te animo, amado. Llénate de fortaleza, llénate verdaderamente de valor para tomar lo que dice la palabra del Señor. Verdaderamente necesitamos nosotros, amados, empezar verdaderamente a caminar en esa nueva etapa
¿Cuál es tu nueva etapa? ¿Cuál es el siguiente paso que quieres dar? Amados, es tiempo de nosotros empezar a avanzar y avanzar. Con la ayuda de Dios nosotros vamos a avanzar. Con la ayuda de Dios vamos a lograr. Pero necesitamos esforzarnos, ser valientes, tener fe y creer en nuestro corazón que quien nos ha llamado a hacer esto, lo otro es Dios. Si es así, yo quiero orar por ti. Quiero orar en esta mañana por ti, hermano. Verdaderamente, esto ha sido el mensaje de esta mañana. Espero que sea de edificación y que Dios te ayude en todo lo que te necesita, lo que te hace falta. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Señor, gracias por mi vida, por mi hogar, y gracias por la vida de cada linda persona, Padre. Bendice, Señor Jesucristo, cada linda persona. Padre, sea tú diciéndoles que acuerda sus necesidades, Padre. Sea tú, Señor, mostrando en su corazón que es el tiempo del esfuerzo, que es el tiempo del valor para seguir adelante, que es el tiempo de llenarnos de fe y que es el tiempo de reconocer que el fuerte no somos nosotros, sino que el fuerte en nosotros se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre, ayúdale a cada linda persona que si nunca ha conocido del Señor, que si nadie ha amado del Señor Jesucristo, de ese amor que es gratuito, de esa salvación que es gratuita, sea tú mostrando en su corazón a través de esta prédica, Señor, que ellos puedan decir: yo hasta aquí llego, dejo de ser todo lo que antes era y a partir de ahora voy a ser otra nueva persona, otra nueva hombre, otra nueva mujer, pero voy a caminar en ese camino que se llama Jesucristo, y aunque en el camino me encuentre con obstáculos, con dificultades, yo voy a avanzar porque el que está conmigo es el Dios de los cielos, porque ahora ya Él vive en mí. Y cuando el Señor vive en mí es porque nosotros ya le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso te animo, amado, que en cualquier momento que medites, que razones, toma la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida. Y a partir de allí empieza a caminar en ese camino que se llama Jesucristo. Y avanza, y avanza. Y ya no va a tener problema de pensar que si te encuentras con este obstáculo, que la vida es esto, que la vida es lo otro. No, tú ya vas a avanzar, porque desde ese momento sabes tú perfectamente que el que está contigo es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que está contigo. Él va a avanzar. Dios está contigo, amado, porque así lo dice su palabra. Amado, así lo dice su palabra. Yo te animo que sigas adelante. Y que el Dios de los cielos en esta semana os llene de gracia, de bendiciones, de misericordia. Dios te bendiga, amado. Shalom.